Estábamos hace unos segundos al aire acá, Ángeles, y en vivo y en directo se nos acercó un trabajador de este recinto asistencial. ¿Ya? Él es Javier Espinosa, conductor de ambulancias. Ha querido estar con nosotros para contarnos y transparentarnos lo que él ha visto que está ocurriendo dentro de su lugar de trabajo. Javier, la situación relativa a estos casos Delta que estábamos conversando recién, ¿qué es la información que tienes tú? Bueno, nosotros recibimos 3 pacientes con casos Delta, la cual están siendo confirmados, hay algunos confirmados, están siendo confirmadas también las familias, son extranjeros, nacionalidad venezolana, que ingresaron por paso irregular, primero Colchane, luego Calama, para posterior viajar hacia Santiago. Eso quiere decir que además del caso que nosotros le estábamos informando, que estaba en investigación, están estos otros 3. Entonces, eventualmente son 4 los casos que están siendo investigados y que, por supuesto, el ISP deberá confirmar más adelante. ¿Ellos están aislados en algún lugar en especial? Sí, están aislados totalmente. La seguridad igual dentro del hospital se mantiene. En equipo, insumos también hay, pero también es un reflejo de la gente que hace fiesta clandestina, que no respeta las cuarentenas, que sale cada vez más a la luz. O sea, en el fondo ellos de fiesta y nosotros acá, yo llevo más de un mes trabajando de forma continua. Javier, tú me decías que querías también transparentar una situación relativa al trabajo de las personas que están acá. Cuéntame un poquito cuál es la situación. Me decías que ya no están dando abasto, ¿están así el escenario? Sí, bueno, la falta de personal es pero gigantesca. Nosotros somos 2 conductores para todo el servicio, en la cual nos tenemos que repartir con los exámenes internos, también con la alta de los pacientes que ya están con la medida del COVID. Entonces, nosotros somos 2 conductores y no damos abasto realmente para todo el servicio y para todo lo que hay que hacer. ¿Cuál es el llamado que harías entonces? Bueno, el llamado que haría es para el señor presidente, para el ministro París, que por favor se pongan las pilas. Igual nosotros nos estamos poniendo todas las pilas en el servicio, en la salud, pero que ellos también pongan de su parte y nos apoyen en este sentido de traer más personal, de mejorar los sueldos, de las vacaciones para todos los colegas de todos los hospitales, que tampoco las quieren dar. Entonces hay que pelear en el fondo para algo que es legal y nos pertenece y que nos hemos esforzado tanto para poder conseguirla. Javier, muchísimas gracias, ha sido muy gentil. Son palabras de un trabajador de este mismo recinto asistencial. Nos contaba 3 casos que se están investigando de nacionalidad venezolana, que no están dando abasto en cuanto a personal. Ángeles, es un escenario que no es primera vez que escuchamos, no es primera vez que vemos en un recinto asistencial, al menos acá en la región metropolitana. Gracias, Matías. Gracias a Javier Espinosa, también conductor de una ambulancia y vocero de la FENATS, por esta información. Que estén muy bien. Ya vemos en pantalla al ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio. ¿Cómo está usted, ministro? Gracias por estar con nosotros. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Muchas gracias por este contacto. Ministro, preguntarle primero, ¿tienen información ustedes de estos 3 casos, eventuales casos en el Hospital Barros Luco a propósito de estos venezolanos que hubiesen llegado con esta variante Delta? No, acabo de informarme ahí por Javier, a quien por supuesto aprovecho de agradecer sus palabras, agradecer su trabajo. Y por supuesto nosotros tenemos las pilas muy bien puestas y vamos a seguir haciéndolo hasta el final de la pandemia, no solamente en las ayudas sociales que hoy día ya están aseguradas, sino que también en el trabajo en la pandemia. Estamos clarísimos que gracias al trabajo de los trabajadores de salud, valga la redundancia, tanto en los hospitales como en la atención primaria, ellos han sido realmente imprescindibles durante todo este tiempo. Así que agradecerles obviamente a ellos. Y una de las cosas que sí es relevante es que él decía que estas personas entraron por un paso no habilitado. Sí. Y ya hay un programa que cualquier persona que, aun cuando entre un paso no habilitado, lo que se hace es que a esas personas se le hace un test de antígeno, un PCR también, se ponen obviamente esas personas se llevan a una residencia sanitaria y ahí es donde se hace esta secuenciación. Esa es la razón por la cual se puede descubrir este tipo de cosas. Entonces, esa vigilancia la tenemos y la vamos a aumentar y es una de las cosas que se presentaron el día de hoy en los nuevos cambios del paso a paso. Sí, con respecto precisamente a eso, a los test, dijeron que se iban a reforzar en toda la frontera. ¿Qué significa que se va a reforzar, ministro? Significa que va a haber una unidad específica que se va a dedicar a aquello. Hoy día es restrictiva la entrada y como sabemos, a las personas se les exige tener un PCR negativo en el momento que se suban al avión en su país de origen, ¿no? Cuando llegan a nuestro país y después tienen que hacer estas cuarentenas, ya sea de 10 días o de 7 días en el caso de que estén con su vacunación completa, en donde los primeros días tienen que estar en un hotel de tránsito.
Entonces, lo clave es que cada una de las personas efectivamente cumpla esa cuarentena. Esa es la manera en la cual nos protegemos de eventuales nuevas variantes, Delta en este caso, pero también de otras que puedan surgir. Y cuando una persona entra por un paso no habilitado, porque recordemos que el único paso que está habilitado para la entrada de chilenos, extranjeros y residentes es Arturo Merino Benítez. Allí es donde se hace este testeo y se va a reforzar no solamente el testeo, sino que también luego la fiscalización de cada una de las personas que haga su cuarentena en su hogar. Esa es la manera que tenemos para protegernos de las eventuales nuevas variantes, así como también de permitir el ingreso de chilenos y residentes en Chile, porque los países no pueden impedir que los connacionales, es decir, chilenos y chilenas, puedan ingresar a sus países así como residentes permanentes. Claro. Pero tenemos que obviamente tomar cuidado con las variantes. Ministro, no podemos dejar de preguntarle con respecto al toque de queda. ¿Se cambia ahora de 10 a 5 de la mañana o de 12 a 5 de la mañana, dependiendo del territorio? ¿Cómo se va a medir, si nos pudiera explicar? En esto, Ángeles, un pasito atrás. La verdad es que nosotros llevamos más de 1 año y medio en pandemia y por supuesto eso ha significado un aprendizaje para absolutamente todos. Y atendiendo esa experiencia, atendiendo también la vacunación, hoy día tenemos cerca de 13 millones de personas vacunadas con una dosis, junto con el proceso de escucha que hicimos con gremios de distintas ramas que conversaron entre sí mismos también, más de 140, y luego uno específico en materia de educación, es que se toman ciertas decisiones para mejorar y actualizar el plan paso a paso. Y uno de esos temas es atender a la realidad regional. Y entonces el toque de queda, que ha sido relevante para uno de los temas que comentaba Javier, y ahí el conductor, que hacía estas fiestas clandestinas y otros que mientras ellos trabajan, otros parecen no tener conciencia de lo que ocurre. El toque de queda ha servido para ello. Pero va a ser distinto dependiendo de la región con 2 factores. El primero de ellos es que acaso llegó o no a la meta del 80% de vacunación de su población adulta con sus 2 dosis. Y segundo, que la incidencia, es decir, la cantidad de casos sobre 100.000 habitantes sea menor a 150. Hoy día hay 2 regiones que están en esa situación, la región de Ñuble y la región de Magallanes, y probablemente si todo sigue como ha seguido estos días, pasarían otras regiones más, y ellos podrían tener entonces este toque de queda diferenciado, partiría a las 12 de la noche en vez de a las 10 de la noche. Una cosa así, Ángeles, es que todos los cambios del plan paso a paso que se demostraron el día de hoy comienzan a partir del próximo jueves a las 5 de la mañana y tienen una lógica, y esa lógica es que hay diferencias entre aquellas personas que ya tienen su proceso de vacunación completo versus aquellos que no. Hay mayores aforos solamente en aquellos espacios más abiertos o de menor riesgo, pero no significa en ningún caso que tengamos que dejar de tomar las medidas de precaución, los elementos, por ejemplo, ahí el teniente está con su mascarilla, yo estoy solo aquí en mi oficina, pero claro, el uso de la mascarilla, el distanciamiento y otro es súper importante también para seguir cuidándonos del COVID. Gracias, ministro Jaime Belolio, vocero de Gobierno, por esta información. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao.